Hola amigos de América Latina, buenas noches, bienvenidos a Dance Web Class, nuestro programa de odontología digital con los maestros de Dentsply Sirona, los mentores para llevar la odontología digital para ser más democrática, más abierta y también más fácil para mostrar cómo implementar en su consultorio, en su práctica diaria de forma fácil y también democrática. Hoy tenemos la presencia del doctor Fernando, lo maestro doctor Fernando Peixoto, que es especialista en periodoncia, maestro y doctor por la Universidad de São Paulo, la USP. También trainer y mentor por Dentsply Sirona, maestro internacional. También miembro de la Academia Dental de São Paulo. Nosotros estamos con un programa de recibir doctor Edgar García, mas infelizmente el doctor Edgar García está con COVID. El doctor Fernando muy rápidamente, prontamente estás haciendo este programa para nosotros. Gracias, doctor Fernando, por nos apoyar con mucha garra y fuerza. Estamos muy contentos de te recibir acá, un maestro muy grandioso. Gracias por nos apoyar. El palco es tuyo. Gracias. Gracias tú, Daniel. Bien, bueno, mira, primeramente tengo que enviar un fuerte abrazo para nuestro amigo Edgar García y sabemos que ya está bien y esperamos que esté totalmente recuperado muy pronto. Bueno, solo posso hacer, perdona, yo esqueci muy rápidamente, perdona. Amigos, solo un recado muy rápido. Para interactuar, usted tiene dos formas. Si usted tiene una pregunta social, para hacer interacción social es por chat, ¿ok? Usted tiene el chat. Si usted tiene pregunta científica, clínica, usted puede hacer por questions and answers, Q&A. Al final de la charla, el doctor Fernando Peixoto va a hacer las respuestas, ¿ok? Perdona, Fe, puedes continuar. No hay problema. Bueno, para quien no me conoce, soy Fernando Peixoto. Daniel ya ha dicho la parte académica de mi vida, pero o que muchos de ustedes no saben es que soy periodontista. Toda mi carrera ha sido relacionada con periodoncia e implantes dentales. Entonces son dos temas que me encantan muchísimo y soy apasionado por estos temas. Gostaria de dar gracias nuevamente por la invitación. Es siempre un honor y un placer estar acá con ustedes. Espero que nuestro próximo encuentro sea el Dentistry in Person Class. Nosotros latinos nos gustamos mucho de estar juntos, estar hablando en las fiestas a las noches. Entonces espero mucho que puedo verlos pronto. Bueno, soy de São Paulo, es la mayor ciudad de Brasil, el centro comercial, financiero, cultural de Brasil. Río de Janeiro tiene el samba, el Maracanã, pero La Plata está acá. Discúlpame, Leandro, es verdad. Yo vivo muy cerca del escritorio de Dentsply Sirona, acá en São Paulo, en este barrio que ustedes pueden ver, y muy cerca de este río, el río Pinheiros, y es un placer y una cosa muy buena estar tan cerca de Dentsply Sirona, Brasil, donde tengo muchos amigos y donde conocí Daniel Sosa y muchos otros, Iván Naves, Marília Lima, muchos otros amigos
que no puedo recordar todos. Bueno, vamos a hablar un poco del paso a paso para que alcancemos el suceso en implantes en área estética. Pero el suceso de implantes empieza muy temprano en el relacionamiento con el paciente. Debemos primeramente analizar los factores relacionados al paciente, los factores sistémicos, ¿no? Y después analizar los factores relacionados al paciente o los factores locales. Entonces, es factor primordial la salud general del paciente. Entonces, hay muchos factores que pueden aumentar los riesgos de los tratamientos. Por ejemplo, el fumo, y medicamentos. La salud periodontal y la salud de los dientes también son muy importantes porque sabemos que las dos molestias mayores son causadas por bacterias. Fernando, tú puedes minimizar las ventanas de Zoom en su pantalla porque yo no consigo, Sí. ver lo puntero del mouse. Ah, ok. Tengo estos Entonces, problemas. discúlpeme. ¿Qué? Pero ok. Está bien así. No, pero ahora pienso que... sí, ahora sí. Ahora está perfecto. ¿Mejor? Sí. Gracias. Ahora no puedo pasar mis slides. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Oye, gracias. Y entonces tenemos los factores locales como los fenotipos de tejidos blandos. Si tiene una mucosa gruesa o fina. Y el hueso. El hueso es lo más importante porque si no hay hueso no podemos posicionar correctamente el implante en la posición correcta. Y esto está directamente relacionado al riesgo de insuceso de los implantes y principalmente el riesgo estético, como veremos más adelante. Y es claro, por supuesto, que los tratamientos previos que el paciente ha sido sometido también puede ser un riesgo adicional, como veremos más adelante. Y también, finalmente, las limitaciones financieras del paciente. Vamos a ahora hablar un poco de planificación y de los factores relacionados al tratamiento. Primero, tenemos que seleccionar un sistema de implantes que sea muy bueno, que tenga una buena conexión protésica. Y hay muchísimos estudios acerca de este tema que comprueban que uno de los principales factores es la conexión y que tiene que ser muy rígida
tiene que haber un selado biológico entre el área externa e interna del implante y también debe ser biológicamente aceptable. Y por estos motivos, me gustan muchísimo los implantes ánquilos de Dentsply Sirona, porque tienen la conexión cónica, que es en mi modesta opinión, la mejor conexión que existe. Y vamos a discutir un poquito sobre esta conexión más adelante. Por supuesto que el posicionamiento del implante es muy, muy importante, porque cuando trabajamos en áreas estéticas, tenemos una área óptima de posicionamiento de implantes, pero esta área óptima es muy, muy pequeña. Si desviamos un poquito para allá o para acá, ya tenemos un comprometimiento estético importante. Por esto es que la planificación del implante es tan importante. Como estamos hablando de CEREC, vamos a hablar un poco de tie-base, que es la ligación entre el implante y la prótesis. Todos sabemos que el tie-base es el componente protésico para los implantes dentro de los sistemas CEREC e INLAB. Si examinamos el manual del tie-base, luego vemos que casi todos los implantes, casi todos los tie-bases de los diferentes sistemas de implantes son del tamaño L, large o largo. Esto por veces puede ser un problema. ¿Por qué? Muchas veces no tenemos el espacio para la restauración. Entonces tenemos que tener el espacio para el tie-base, el espacio para la cerámica, muchas veces en dos camadas, como los multicapas o entonces las coronas cementadas sobre los pilares. Los tie-bases de Anclus me encantan muchísimo. ¿Por qué? Por varios motivos. Lo principal es que si examinamos todas las opciones, tenemos dos opciones de conexión, una con un antirrotacional y otra sin un sistema antirrotacional. Tenemos dos alturas de transmucoso, pero lo más importante es que todos los tie-bases son del tamaño S, small o pequeños. Y esto es muy importante para cuando trabajamos en espacios mucho pequeños. A pesar de ser en tie-bases pequeños, en el tamaño son muchísimos resistentes y pueden ser utilizados en cualquier área de cualquier diente, ¿sí? Hasta los dientes más posteriores en casos unitarios, con toda la seguridad. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos una conexión que es hecha con una tecnología propietaria de Dentsply Sirona que ninguna otra empresa puede hacer un tie-base como esto, un componente protésico como esto. Vamos a analizarlo más de perto. Primero, tenemos el tornillo. El tornillo tiene una superficie que no es flat, es un cone. Es el primer cone Morse del sistema. Es un cone del tornillo de fixación del componente. Entonces, no es necesario un alto torque de fixación del componente protésico. Con apenas 15 newtons se hace la fixación de estos componentes. Y porque también tenemos la conexión cónica. La conexión cónica está acá y acá. Y casi no vemos la interfaz de contacto entre los componentes. ¿Por qué es eso? Porque es un cone Morse muy preciso. La fabricación de estos componentes es increíblemente precisa.
¿Y por qué es un sistema tan resistente? Al mismo tiempo que es delicado, tenemos componentes pequeños, el tornillo es muy delicado. ¿Por qué es tan resistente? Porque tiene una tecnología de fixación del tornillo, de este pequeño tornillo acá. Esta fixación es hecha después hasta del tornillo ha pasado por el componente. Es un soldaje, no sé si está cierto en español, pero a frío. Entonces el tornillo es montado después que pasa por el componente. Entonces, lo que pasa es que tenemos este espacio para el pasaje del tornillo muy justo. No hay espacio para atornillarse el tornillo. Lo que pasa en los diferentes sistemas de Cone Morse, si vienes más cercano acá, perdón, es que existe un espacio entre el tornillo y el tie base. Entonces la pared del tie base es muy fina, es muy delicada. Estos son tie base de Neodent. Algunos de estos son tie base paralelos de fabricantes paralelos. Hasta existen tie bases casi inexistentes, ¿no? Entonces son imágenes que no nos dejan dudas de la calidad del tie base de Dentsply Sirona. La técnica de escaneo también hace un papel muy importante en la calidad del resultado. Mis amigos Leandro, Sergio, Vinicius han hecho un estudio muy bonito y que estudiaron diferentes técnicas de escaneo y ellos verificaron que existe diferencia entre técnicas diferentes para el mismo escáner. Entonces, ellos han creado y han desarrollado una técnica de escaneo que es muy sencilla y es muy rápida de realizarse. Entonces, primero se escanea todas las caras linguales o palatales de los dientes, de molar a molar. Se vuelve por las caras oclusales y entonces se escanea las caras vestibulares hasta la línea media, un poco más de la línea media, y después se escanea el otro lado. ¿Por qué esto? Porque debe evitarse el movimiento de rotación de la cámara en la región anterior. Esta técnica es la que nos proporciona mejores resultados de acuracia hasta arcos totales. Y los diseños de las prótesis de los componentes protéticos también es un factor muy importante. Y es el factor que vamos a hablar con más detalles en esta charla de hoy. Y después vamos a hablar un poco de la selección de los materiales restaurativos y los procesos de fabricación y acabado y cementación adhesiva de estos componentes. Entonces, para ilustrar los conceptos que vamos a presentar, voy a mostrarlos con un caso clínico. Es una chica muy joven, muy bonita, que fue a mi clínica en São Paulo, y ella tenía un problema estético muy grave de 2 implantes que ella claro, no les gustaban. Pero cuando esta chica se presentó en mi clínica, yo tenía dudas si podía ayudarla. Y después de muchos exámenes, después de mucho pensar,
ha dicho que sí, pienso que puedo ayudarla. Entonces, lo que vemos aquí es una serie de equívocos de planeamiento, por supuesto, y también de ejecución. Entonces, el malo posicionamiento de los implantes ha proporcionado varias secuelas estéticas, secuelas de tejidos blandos y duros, y que teníamos que corregirlos antes de restaurarla nuevamente. Entonces, los exámenes de imágenes nos mostraron que los implantes no estaban en una posición adecuada. Y peor, no teníamos casi hueso para que retirábamos los implantes en la misma sesión. No era posible reimplantarlos, nuevos implantes. Esta es la posición del tornillo del componente del abutment. Y el tornillo en una posición ideal, él sale por la incisal de los dientes anteriores y estaba saliendo por la cervical de los dientes. Entonces, esto es la diferencia del ángulo ideal y el ángulo que tenemos en este caso. O sea, es imposible restaurar estos implantes. La única solución que tenemos fue retirar los implantes. Entonces, cuando analizamos los factores de suceso relacionados al paciente, todos los factores, tenemos un gran problema, porque la chica tenía una buena salud, tenía buenos dientes, una buena salud periodontal, pero solamente eso. No tenía tejidos blandos, no tenía hueso, no, el problema con los tratamientos previos, y también no tenía la plata necesaria para todos los tratamientos. Pero era un caso muy desafiador. Y trabajamos pro bono, yo, mi clínica, mi compañero Gustavo Ferreira también en la parte protésica. Y cuando examinamos los factores relacionados, los factores locales, la posición del implante era un gran impedimento para cualquier otra solución. Entonces, como la posición del implante era tan mala, retiramos todos los implantes, infelizmente. Entonces, fue la única solución posible para esta paciente, fue empezar todo de nuevo de cero. Entonces, fueron 9 meses de trabajo hasta que alcanzamos la instalación de los nuevos implantes y la instalación de provisionales inmediatos. Después de 3 meses de osseointegración y cicatrización, empezamos el proceso restaurativo. Entonces, los factores importantes de entendernos en la fase de adquisición, comprender las diferencias entre el tie base y el scan post. El tie base tiene una indicación clara para ser utilizada durante la fase de escaneo cuando tenemos una línea de mucosa marginal que se permite la visualización del notch para posicionar el scan body correctamente. Cuando tenemos tejidos blandos muy anchos, o entonces el implante está posicionado muy subgingival, no tenemos la visualización directa del notch. Entonces tenemos que utilizar el scan body, scan post. Porque mismo en situaciones con gengiva muy anchas,
o entonces con implantes posicionados más profundamente. Tenemos la visualización del notch y además tenemos la visualización del posicionamiento exacto del scan body sobre el scan post cuando analizamos estas marcas externas que están correctamente alineadas. Entonces, vamos a hablar de los catálogos de imágenes recomendados. Cuando trabajamos con implantes, podemos trabajar con la mandíbula a ser restaurada, los antagonistas, el escaneo bucal. También debemos adicionar el scan body, las imágenes del cuerpo de escaneo. Y por fin, como opción, pero altamente recomendable, las imágenes de la máscara gingival. Y veremos por qué un poco más adelante. Primero, el primer paso en el nuevo sistema CEREC 5.1 para implantes es diseñar la línea de base. Y cuando diseñamos la línea de base, el próximo paso es ajustar el eje de inserción de la restauración. En implantes que están perfectamente posicionados, el eje de la restauración es muy cerca del eje del implante, como en este caso. ¿Y dónde debemos posicionar el eje de inserción de la restauración? En una línea imaginaria que pasa de las incisales de los dientes adyacentes, o entonces en una línea imaginaria que pasa por la oclusal de los dientes posteriores. La importancia de esto veremos un poquito más adelante. Vamos entonces para la fase de diseño de la restauración. Y la pregunta que siempre hacemos para nuestros alumnos es si existe un flujo de trabajo de diseño que sea óptimo, o que sea más sencillo, o que sea más rápido. Y la respuesta es, por supuesto que sí. Nosotros trabajamos, Sergio Meiga desarrolló este protocolo y nosotros trabajamos siempre con este protocolo de design de macro a micro. ¿Por qué? Es un concepto muy simple, muy sencillo de se comprender. Empezamos con las mayores herramientas y paso a paso con las herramientas cada vez menores, hasta que la última herramienta son micro ajustes que hacemos en las restauraciones. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con las herramientas morfología y posicionamiento, después con la variación de biogeneric, entonces pasamos a las herramientas de movimiento, de forma, formar, finalmente contactos. Entonces empezamos en los casos de implantes, pero por el diseño de la corona clínica. Es el primer paso. Entonces, vamos a las fases, a los pasos de morfología y posicionamiento. En este caso, solo la fase de posicionamiento. Y entonces, la próxima fase es la variación del biogenérico. Seleccionamos la morfología. Pasamos a las herramientas de movimiento y escalado, después a las herramientas de formar. Entonces notamos que estamos trabajando con herramientas cada vez menores, ¿no? Más pequeñas. Y ahora la microherramienta forma, donde trabajamos en pequeños detalles, podemos
pronunciar detalles anatómicos como bosas, cristas y otros detalles. Y en casos anteriores también hacemos los ajustes oclusales. Ahora, la corona clínica está lista. Vamos a trabajar en el perfil de emergencia de los abutments. El objetivo es obtener un perfil de emergencia cóncavo y trabajar las áreas críticas y subcríticas para controlar el zenit, el control vertical del posicionamiento de la mucosa periimplantaria, y tenemos que trabajar en la área subcrítica para controlar el volumen horizontal. En esta área subcrítica también podemos, en las áreas interproximales, presionar los tejidos blandos para que se gane volumen y altura en las papilas interproximales. Y voy a mostrarlos cómo lo hacemos. Entonces, cuando trabajamos con el perfil de emergencia, tenemos que comprender lo que acontece en la área interna al surco periimplantario. Lo que tenemos aquí es el control del volumen. Y es en esta área podemos hacer lo contrario de lo que lo hacemos en la vestibular de los abutments. Aquí tenemos un perfil cóncavo, una concavidad. Acá, en la interproximal, podemos diseñar un perfil convexo, presionando los tejidos blandos para que esta papila se posicione más coronalmente. ¿Y por qué debemos realizar el escaneo de la máscara gingival? ¿Por qué tenemos que tener este catálogo? Porque por un simple motivo, después de diseñar el perfil de emergencia de la restauración, debemos separar las camadas. Y cuando vamos a diseñar las camadas, si tenemos apenas la visualización de la mandíbula superior, no es posible diseñar la línea de separación por a través de la imagen. Por esto es que trabajamos también con el catálogo de gengiva, de máscara gingival, porque podemos diseñar la línea de separación a través de la imagen del catálogo. ¿Sí? Entonces, esto se torna muy sencillo el proceso de diseño de la línea de separación. Aquí tenemos el abutment y la corona separadas. Y ahora vamos a empezar a editar y diseñar el abutment. Entonces podemos utilizar la herramienta escalado, que se puede utilizar en las direcciones radial y oclusal, con las opciones escalar todo o suavizar todo. Podemos también utilizar la herramienta forma, tanto en la parte interna cuanto en la parte externa del abutment. Pero cuando utilizamos estas herramientas en el abutment ya separado de la corona, notamos que la línea de separación, la margen del abutment y de la corona, no son más editadas. Entonces podemos crear todo el perfil de emergencia con una gran seguridad y libertad. Vamos a hablar un poquito ahora de la selección del material restaurador. Perdón. Tenemos algunas opciones de bloques perforados, los PMMAs para provisionales. Tenemos materiales híbridos como Vita Enamic, los disilicatos de litio como Emax y la circonia como Incores Meso.
Los profesionales me gustan mucho los materiales profesionales porque la provisionalización inmediata de los implantes es un importante factor para el suceso de las restauraciones. Hay estudios que muestran que la profesionalización inmediata proporcionan excelentes resultados a corto plazo en términos de suceso del implante, de osseointegración y mudanzas mínimas del perfil de los tejidos blandos alrededor de los implantes. Entonces, este es un caso más antiguo que yo he hecho en CEREC 1.0, con el software 4.4 en este caso. Y este es como trabajo para los casos. Primero yo escaneo la máscara gingival y los tejidos blandos con el diente o la raíz en posición. Y después yo hago la extracción del diente y el escaneo del scan body. Entonces, ¿por qué yo hago esto? Porque el perfil de emergencia está preservado con esta técnica. Entonces, yo puedo diseñar la línea de base precisamente donde es necesaria para soportar los tejidos blandos. Este es el resultado que obtuve en este caso. Y un importante factor para la selección del material es la biocompatibilidad de estos materiales. Entonces, hay materiales que son biocompatibles y hay otros materiales que son biotolerables. Entonces, no hay una clase de material biocompatible y otra de biotolerable. Hay una escala de materiales que son menos biocompatibles, pero son biotolerables, y cada vez más que vamos a la derecha de la pantalla, vemos los materiales biocompatibles. Los mejores materiales, por supuesto, que son la zirconia y el titanio, que hay noticias que luego estarán disponibles opciones para el primer. Vamos a hablar de los materiales biotolerables. Cuando hablamos histológicamente, podemos preguntar lo que es biotolerable. Es cuando el material se crea un epitelio queratinizado, ¿ok? Es un epitelio que es muy resistente. Cuando removemos el abutment, vemos un surco periimplantario perfecto, muy bonito. Pero, ¿por qué es eso? No hay ningún sangramiento. Porque tenemos un tejido blando, pero que es queratinizado y no es lo ideal. Aquí no tenemos un celado biológico. Lo ideal es que siempre que posible trabajemos con la zirconia, porque la zirconia y el titanio inducen a la formación de un epitelio adherido, ¿no? Entonces tenemos un celado biológico real. Es un celado que protege la interfaz del implante con el hueso. Hasta en algunos casos podemos tener alguna inserción de tejidos conectivos, tejidos conjuntivos. Entonces, otro factor es la biomecánica y el módulo elástico de los materiales. Hay un estudio muy bonito del grupo de profesor Botino de Brasil y que comparó diferentes combinaciones de materiales de Cadican en el comportamiento biomecánico de casos de dos piezas, un abutment personalizado y una corona cimentada. Y los mejores resultados fueron cuando se utilizaron los abutments rígidos de zirconia.
asociados a coronas o materiales más resilientes, más macios do que la zirconia. Entonces, hay diversos motivos y indicaciones para utilizar siempre que posible la zirconia en los abutments. Otro importante factor es la maquinabilidad de los materiales. Y lo que es la maquinabilidad es cuando el material tiene la propiedad de usinarse propiamente muy bien y reproducir el diseño de lo que se ha planeado. Y existen factores de diseño que van a ayudar a tener mejores resultados después del tallado o lo fresado de las instalaciones. Y uno de los factores que pocos conocen es el refuerzo de las márgenes de los abutments. Vamos a ver cómo es esto en la fase de diseño. Entonces, cuando el proyecto está pronto, el diseño ya está listo, vamos con la herramienta adicional en el tamaño más pequeño posible, con una fuerza alrededor de 30-40%, y vamos adicionando un espesor muy cerca a la margen del abutment. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que bordes muy finos no son usinables, muy bien usinables. Y es esto lo que sucede. Podemos ver aquí un abutment de silicato de litio que fue maquinado sin el refuerzo de margen, y vemos los pequeños estillados de la margen. Es muy claro aquí los estillados del silicato de litio. Pero si hacemos el refuerzo, lo que vemos es un margen de muy mejor calidad. En otra vista vemos aquí el abutment que no fue hecho el refuerzo. Vemos los estillados y el abutment con el refuerzo, que vemos que la calidad de la margen es mucho mejor, ¿sí? La única diferencia es que vamos a tener un poquito más de tiempo para el acabado de la margen. Entonces, es posible ver el refuerzo de margen acá y la importancia de este refuerzo, que después de la cristalización del material podemos con gomas de polido hacer los ajustes muy fácilmente. Ahora vamos a ver el fresado con zirconia, la calidad en primer. Entonces fueron abutments que fueron fresados en la nueva primer, con la versión 5.1.2. Y vemos aquí la zirconia que fue fresada sin refuerzo de margen. Vemos que hay muy pequeños estillados en la margen, pero la calidad, la maquinabilidad de la zirconia es mejor que el silicato de litio. Y si lo hacemos el refuerzo de margen, vemos que las márgenes son perfectas. Es impresionante, es increíble lo que vemos aquí, la calidad de las márgenes. Y esto significa una mejor adaptación marginal de las coronas. Entonces, con un mejor o casi nada de acúmulo de biofilm o placa bacteriana en estas áreas. Después de la fabricación de los abutments, el horno Spitfire es utilizado para la sinterización. Y vemos acá que
flujo total de la sinterización de estos abutments es 35 minutos. Es muy rápido. Entonces, en cuanto se usina la corona y en cuanto se hace el acabado de la corona, el pilar está pronto, está listo a mucho tiempo. Las coronas las usinamos en Celtra-Duo y la calidad de las márgenes de las coronas fresadas, usinadas en Celtra-Duo son increíbles. Las márgenes son de una calidad muy, muy grande. Entonces, ahora vemos la adaptación de las coronas con los abutments fresados. Los diferentes abutments fueron fresados del mismo proyecto, del mismo diseño. Entonces, vemos que cuando no hacemos los refuerzos de las márgenes, tenemos este tipo de situación clínica con las márgenes astilladas en algunos puntos. Pero es una limitación del material. Y ahora, con el refuerzo de margen, tenemos una adaptación muy, muy mejor. Una otra vista, ahora con las coronas de circonia, la adaptación es increíble. Es perfecta. Tenemos que tener en cuenta que en la área transmucosa no se hace el glaseado. No se hace el glaseado. Tanto para el disilicato de litio cuanto para la circonia, debemos apenas polirlas, ¿okay? Con gomas polidoras apropiadas. Porque varios estudios han demostrado que la adhesión epitelial de las células del surco periimplantario tiene una mejor calidad cuando las cerámicas son pulidas, las circonias son pulidas o los disilicatos de litio son pulidos. Y también tenemos una menor acumulación de placa bacteriana en estas regiones. ¿Y cómo hacemos eso? Con una serie de gomas pulidoras de la preferencia del profesional hasta que obtengamos una superficie lisa y polida en toda área de transmucoso. Entonces, los próximos pasos son las pruebas estéticas, la maquillaje, el acabado morfológico, la maquillaje, el glaze, son muchísimos importantes. En este caso, fueron hechas por Gustavo Ferreira, de Brasil, un técnico talentosísimo. Y ahora vamos a la última fase del tratamiento, que es la cementación adhesiva de estos componentes. Y una pregunta que muchas personas tienen es cómo cementar circonio. Esto es un trabajo del grupo de UPenn, liderado por el profesor Marcus Blatz, y que nuestro amigo Julián Coneo también está. Y que se dice que tenemos que utilizar sistemas propios para la cimentación de circonia o metales. Entonces, no es importante el sistema que usas, pero es importante seguir los pasos fundamentales de la cimentación adhesiva de estos materiales. Y también es importante que no debemos cambiar componentes entre sistemas. Entonces, no podemos utilizar el primer de Panavia y la resina de Multilink. ¿Ok? Entonces, debemos utilizar los sistemas del principio al final. Entonces, Marcus Blatz ha descrito 3 pasos para la cimentación adhesiva de circonia. El primer paso, que de un paso a paso que llamó de APC. El primer paso es el grabado con arenado de las superficies a ser cementadas de la circonia y del titanio. Entonces, hacemos una asperización
una mejora de la calidad de las superficies que serán cementadas, el primer paso, con una presión menor que 2 bar y con partículas de 50 a 60 micrómetros. El segundo paso es la aplicación del primer. Entonces tenemos un primer de metal y circonia y estos primers más modernos tienen MDP en su composición. Entonces la aplicación del primer debe ser hecha en la parte interna de los abutments, en la parte grabada de los tie bases. El próximo paso es la cimentación. Entonces protegemos el orificio del tie base y hacemos la cimentación con el sistema adhesivo, con una resina, un cemento de resina adhesiva. Me gusta mucho el sistema, los sistemas más opacos, y se puede cementar con sistemas duales o entonces con sistemas autopolimerizables. Me gusta mucho los sistemas autopolimerizables porque así podemos utilizar los cementos más opacos. Entonces, la adaptación de los componentes. Limpiamos los componentes después de la polimerización del cemento y vemos la adaptación. Existen estudios que nos muestran que la adaptación es tan buena cuanto 8 microns. ¿Okay? 8 micrómetros. Y entonces, este conjunto ahora está listo para ir a la boca de la paciente. Vemos la adaptación. En lo mismo día de la instalación de las piezas protésicas, hemos hecho una cirugía láser en estos 2 incisivos centrales para una regularización de los cenits y rivales. Y después de 2 semanas tenemos esta situación. Vemos aquí una mejora de los tejidos blandos porque la circonia es mucho más compatible do que la resina PMMA que los provisionales fueran hechas. Y así obtenemos la estética final del caso, que si no es perfecta es mucho mejor, y ayudó muchísimo esta niña a tener una mayor confianza, una mayor autoestima, y tenemos los resultados muy satisfactorios al final del tratamiento. Aquí tenemos la visión frontal del paciente, de la sonrisa de la paciente. Ahora hasta sus ojos son azules y está muy más confiante para la vida y empezó a salir con las amigas porque antes no hacía nada porque no tenía la confianza. Bueno, amigos, me gustaría de agradecerlos todos. Daniel, por la invitación, y es siempre un placer y un honor estar acá con ustedes. Y bueno, si tienes alguna... un agradecimiento especial a Gustavo Ferreira, el técnico que me ayudó en este caso, que no fue un caso muy sencillo. Gracias a todos, y si quieren hacer alguna pregunta, estoy a disposición. Espectacular, Fe. Me encantó tu charla, me encantó. Estaba muy completa. Todos los detalles, usted pasó por implantes, una rehabilitación completa, usted habló sobre estética, sobre materiales, usted habló sobre
Typebases, me encantó, estoy muy contento. Gracias por esa charla muy esclarecedora, estoy muy feliz. Tenemos preguntas de nuestros amigos de Latinoamérica. Vamos a chequear acá en Questions and Answers. La primera pregunta es de Fernanda Quintero. ¿Existe variedad de Typebases Sirona para las diferentes marcas de implantes? Sí, sí. Si recuerdan, yo mostré una tabla con todas las opciones de Typebase. Entonces, hay opciones para todos los principales sistemas de implantes mundiales, que son los estándares de las conexiones disponibles. Entonces, hay muchísimas opciones de Typebase oficiales, de los flujos reconocidos por Dentsply Sirona, y Dentsply Sirona fabrica estos Typebase. También hay sistemas que no están en el software SEREC y InLab, y porque, por ejemplo, el sistema Neodent, que es muy utilizado en Latinoamérica, tiene su propio Typebase. Entonces, hay muchísimas opciones para trabajar muy bien con los sistemas SEREC y InLab, que son los sistemas que el Typebase son reconocidos. Fernanda, mira, estoy enviando el correo de María Solinas. Si quieres, ella puedes enviar la tabla de todos Typebases que nosotros tenemos, ¿ok? Mas como Fernando Peixoto ha informado, nosotros tenemos una amplia tabla de Typebases. También hay como ¿cómo se dice? Typebases que hay la oficial y hay como compatibles con esto, ¿sí? Osvaldo, ¿usted puede poner sus preguntas en Questions and Answers no chat, por favor? Porque usted está poniendo la pregunta en el chat. Hay en Questions and Answers. Hay una otra pregunta de Ali también. Hay pregunta de Rodrigo Pino, la segunda pregunta. Sí. En la presentación del primer caso después de diseñar. Primero caso después de diseñar. Al dividir o ir a tallar. En el software muestra un diálogo donde te propone de mejorar los espesores. ¿Por qué la resolución no cumple con los parámetros de espesor? Selecciona que no. ¿Por qué? ¿Dejas alguna vez que el software realiza este ajuste? Bueno, por partes. Esto es un diálogo donde es una alerta para que el profesional salga que yo estoy hablando no para Rodrigo, para que no los conocen el sistema, por favor. Rodrigo sabe todo del sistema. Pero lo que ocurre es que es una medida de seguridad para que los componentes tengan lo espesor mínimo recomendable por los fabricantes de los materiales. Entonces, toda vez que vamos a fresar, la fase de fresado, el sistema nos da esta caja de diálogo. Pero ahora su pregunta, Rodrigo. En la gran mayoría de las veces, yo selecciono no. ¿Por qué? Porque los espesores mínimos recomendados por los fabricantes son muy anchos, ¿sí? Y principalmente cuando trabajo con circonia, tenemos que tener en cuenta que la circonia tiene muy buenas propiedades físicas que nos permiten trabajar con espesores más pequeños. El gran problema que yo
en mi experiencia, yo veo, es que cuando seleccionamos la opción sí, el sistema hace un nuevo diseño para que tenga la espesor mínima respetada. Entonces, esto puede ocurrir un gran problema en espacios pequeños como en este caso, porque así mismo trabajando con los taibeses pequeños, como son los de Ankylos, no vamos a tener espacio para las camadas restauradoras, para el abutment personalizado y la corona, ¿sí? Entonces, en la gran mayoría de los casos yo selecciono no, pero en algunos casos yo selecciono sí. ¿En cuáles casos? En casos de molares, por ejemplo, o entonces de dientes muy largos. En casos de dientes muy largos y en la gran mayoría en casos de coronas atornilladas. Entonces, cuando no trabajamos en diferentes camadas, por veces selecciono sí. Principalmente cuando yo hago coronas atornilladas en disilicato de litio, porque el disilicato de litio sí tiene un problema de fractura de estas restauraciones, principalmente cuando tiene una altura muy ancha de la prótesis o del componente protésico. Entonces, Yo escribió que es lo que pienso. sí, por supuesto, yo lo sé, porque conozco a Rodrigo. Y pienso también que es un aspecto del software que es una exigencia de FDI y otras agencias regulatorias. Stanley Suana. Fernando Zurita, ¿cómo controla el cemento que se rebosa bajo la encía a aumentar las coronas? La encía. Bueno, Fernando, esto es que más me apasiona el sistema TiBase. Todas las cementaciones de los TiBase con los componentes protésicos son hechas fuera de la boca. Entonces, tenemos el control total de los cementos en esta interfaz. Cuando hacemos la cementación de corona sobre los abutments personalizados, tenemos el control de diseño del posicionamiento de la margen de la restauración. Entonces, en muchísimos casos, en este caso, por supuesto, la margen en la cara vestibular está medio milímetro subgingival, medio a 1 milímetro subgingival. Pero en las caras linguales están a nivel gingival. Entonces, es muy más sencillo, es muy más fácil el control de los cementos subgingivales, porque no tenemos aquellas márgenes de 3, 4, 5, 6 milímetros subgingivales como tenemos en prótesis convencionales en los abutments tipo universales. Entonces, el control de la cementación, todos nos sabemos que es muy importante para evitar la perimplantitis inicial o perimplantitis precoce, ¿sí? Entonces, esto es lo más bello, que más me gustan en los trabajos con los taibeses, es la cementación. Es muy sencilla, muy rápida y muy efectiva. Show. Ali Tafur. Ali, ¿de qué país eres? ¿Puedes escribir en el chat o en el question and answer de qué país eres, por favor? Fernando Zurita escribió: felicitaciones, profesor, desde Ecuador. Gracias, Fernando, gracias. Te abrazo. Ali, que vamos a hacer la próxima pregunta, es desde Perú. Ali, gracias por enviar la pregunta, ¿sí? Felicitaciones.
Gracias, Ali. Ali, hola, muchas gracias, Fernando. ¿Sabes si hay diferencias significativas entre Los escáneres? escáneres. ISO escáneres. ¿Qué tal es la marca Aitero? Bueno, Ali, yo no tengo experiencia con la marca Aitero. Yo solamente utilicé los escáneres de Dentsply Sirona, primero el Bluecam, después Omnicam y ahora PrimeScan. Y me gustan muchísimo los escáneres de Dentsply Sirona, pero no conozco el implante de la marca Aitero. Pero conozco estudios en que hay comparaciones de acurácia entre los diferentes escáneres y tenemos diferencias entre la acurácia de diferentes escáneres. Entonces, hay muchos factores que van a proporcionar diferentes resultados con diferentes escáneres. Entonces, desde la iluminación del ambiente hasta la experiencia del profesional, la técnica utilizada y también el sistema de escáner, la marca de los escáneres. Yo que puedo afirmar es que la mejor acurácia, según la literatura científica, es de PrimeScan, por supuesto. No hay ningún escáner que tiene la misma acurácia hasta hoy que el sistema PrimeScan. Leandro conoce muy mejor que yo la literatura científica sobre este tema y si tiene más dudas puede hacer las preguntas y yo bebo una agua. Ali, una cosa importante es que cuando hablamos de mercadeo, estás hablando de precisión y nosotros estamos hablando de acurácia. Una cosa, usted está hablando solamente de una cosa que es precisión. Nosotros, una cosa es precisión y veracidad. Y cuando usted pone los dos puntos, que precisión y veracidad, usted tiene lo mejor, que es la acurácia. Cuando usted hace un comparativo que es la acurácia, no hay nada como la acurácia de Dentsply Sirona de PrimeScan. Es lo mejor que hay en el mercado. Y también lo escáner más rápido en el mercado, la mejor acurácia del mercado para tomar escáneres, tomada de pacientes edéntulos, para tomar escaneos de pacientes, para tomar escaneos de pacientes que hay metal en la boca, de todos los materiales que hay en la boca, es Dentsply Sirona, es PrimeScan. No hay como nada como PrimeScan. Ese es lo mejor escáner que hay en el mercado. Si usted quiere, puedes escribir para Carlos Guerrera en Ciromax para hacer una demostración. Si usted quiere, yo voy a poner acá el contacto de María Solinas también para escribir para mí. Yo puedo providenciar para usted una demostración en vivo con paciente. Usted puede hacer una demo. Yo puedo providenciar para usted una demo con paciente y usted puede hacer esa demo con paciente para sacar dudas. Antes de tomar una decisión, yo pienso que tienes que hacer una demo con paciente. Usted va a se impresionar. Para complementar la respuesta, Sergio Meiga ha comparado las estructuras del STL de diferentes escáneres y ha visto que sí hay diferencias de calidad entre los diferentes sistemas y diferentes marcas y que los sistemas de Dentsply Sirona tienen una fabricación, una creación de la STL más inteligente, con una concentración selectiva de los triángulos. Entonces, esto se traduce en una mayor
detalle, un mayor detalle de las márgenes, por ejemplo, de las preparaciones, porque son ángulos más agudos y con más detalles de las áreas que tienen más detalles anatómicos, ¿sí? Y las áreas más planas tienen triángulos mayores. Entonces, eso se traduce en un modelo muy preciso, con mucha velocidad, o sea, es un modelo con una alta acuracia, pero el tamaño del archivo no es tan grande. Entonces, es una construcción inteligente. Una otra cosa que... Leandro, por favor. Ali, voy a hablar rápidamente. Solo, si tú quieres, tú puedes hacer una pesquisa en Internet, en Google, hacer una pesquisa en Institute of Digital Dentistry o CEREC Digest, porque ellos diseñaron un tipo de publicación o comparación acerca de todos los escáneres de lo mercado desde 2019 hasta ahora. Tú vas a tener contacto con los resultados que es como si estuviésemos hablando de un nuevo patamar que es PrimeScan y después todos los otros. No es una cosa que estamos hablando acá porque somos usuarios de Dentsply Sirona, pero es una cosa que está lista, está en toda la literatura, diferentes fuentes. Si yo puedo hablar de esta manera, nosotros no somos la fuente es lo mercado, está las tecnologías y cada vez más PrimeScan va a ser una cosa diferente y proporcionar una nueva experiencia en términos de escaneo para nosotros si hacemos cualquier tipo de comparación con cualquier tipo de escáner. Era eso. El show es de Fernando. Muchas gracias. Gracias, Lê. Gracias, Lê. Temos agora Fernando, vou providenciar, sim, eu tomei foto de seu celular e seu correio, minha assistente Maria Solinas vai te escrever, sim? Fernando Zurita. Osvaldo Ramos, temos agora, buenas noches, Osvaldo Ramos de Peru. ¿Existe algún artificio utilizando la PrimeScan para realizar la rehabilitación sobre implantes, entre aspas, escaneo? Si cuento con el Ultibase, muchas gracias. Bueno, hay dos situaciones que tiene que llevar en cuenta. La primera es cuando utilizas los escambores de otros sistemas. Cuando trabajamos con el TiBase y el Scambore de TiBase, tenemos que tener en cuenta que el diseño va a ser hecho en el software CEREC o en el software InLab, ¿ok? Porque es un sistema propietario de Dentsply Sirona. Si desea trabajar con otros sistemas de Scambore, sí se puede, pero tiene que saber que tener en cuenta que el diseño va a ser hecho en el sistema compatible con el Scambore, ¿ok? Entonces la selección, en otras palabras, la selección del Scambore está directamente relacionado con el sistema que el diseño va a ser hecho. La segunda situación, Osvaldo, entonces tiene que comprender que el TiBase y el Scambore de Dentsply Sirona trabajan juntos siempre, ¿ok? Y si quieres hacer el escaneo con otros escambores que sí existen en el mercado, tiene que tener en cuenta que el diseño va a ser hecho en otros sistemas. Pero si no quieres realizar el escaneo ni con Scambore, ni TiBase, ni Dentsply Sirona, ni con otros sistemas, pienso que deseas escanear directamente la Buttman. ¿Sí? Se puede solamente si las márgenes de la Buttman son visibles. ¿Ok? Si trabajas con
El escáner PrimeScan se puede escanear metales sin problema alguno, ¿ok? Pero, de nuevo, tiene que visualizar perfectamente las márgenes del abutment. Y nosotros sabemos que existen casos que las márgenes están muchísimo subrivales y que no son visibles. Entonces, en estos casos no se puede escanear bien el abutment. Entonces, no me gusta trabajar en estos casos con el escaneo. Pero hay una tercera situación que pienso... Por favor, Dana. Temos agora a pergunta de Estuardo Mathel. ¿Existe literatura o artículos recomendables sobre la cimentación de la restauración y la profundidad de la margen de abattement? ¿Qué distancia recomienda Fernando? Sí, cuando diseñamos el abutment personalizado entre medio y 1 milímetro subgiral en las áreas estéticas. Por ejemplo, cuando trabajo en áreas posteriores, voy a realizar las 2 camadas. La margen puede se posicionar sin problemas en el nivel gingival o acima del nivel gingival, sin problemas, porque no son áreas estéticas. Entonces tiene el control aún mejor de la cimentación, el control del cimento durante el proceso de cimentación. ¿Usted tiene artículos para compartir? Yo tengo artículos, sí, pero es casi un estándar hoy de tratamiento que se posicione la margen en áreas estéticas de medio a 1 milímetro subgingival en las áreas estéticas. Pero Estuardo, yo voy a poner acá el correo de mi asistente María Solinas. Usted puede escribir solicitando este artículo y ella va a pedir a Fernando Peixoto para compartir con usted, ¿ok? Continuando la pregunta de Estuardo, ¿la adherencia epitelial es más estable en un tie base de titanio o en un abattement de zirconia? Cuando sea grande, quiero ser como Peixoto. Cuidado con lo que deseas, ¿no? Cuidado. ¿La adherencia epitelial es más estable en el tie base de titanio o en un abattement de zirconia? El titanio es gold standard cuando hablamos de biocompatibilidad, pero zirconia está muy próximo en estas situaciones. Por ejemplo, sabemos que Straumann, ellos tienen el implante de zirconio. Entonces, son dos materiales que son extremadamente biocompatibles, pero pienso que el titanio está un poquito arriba en la calidad de las propiedades biológicas. Osvaldo, si no cuento con el tie base. Pienso que esta es la pregunta que yo he respondido el final. Muchas gracias por la respuesta y por la conferencia, doctor. Gracias tú. Yo te dije. Y por finalizar, Estuardo Mathel, gracias, muchas gracias. Ya estamos por las 9:30 de la noche de Brasil. Wow. Amigos de América Latina, gracias por esta noche súper agradable. Yo soy una persona afortunada. Gracias, Fernando Peixoto, por esta charla increíble. Yo tengo acá solo amigos. Fernando Peixoto, Daniela Agio, Leandro Pasos y María José. Yo estoy acá con amigos. Yo no estoy trabajando. Yo Para estoy mí con fue amigos. una charla Don muy mira, Edgar Torres está acá con nosotros y me gustaría agradecer a Rodrigo Pino, Verónica Vargas. Un abrazo, Rodrigo.
Mira, yo encontré acá también, estaba acá con nosotros José Medina, Iván Aves, un beso, Iván, un gusto saludarte, amigo querido. Estamos acá con muchos amigos todos, también, muchos amigos acá. Gracias a todos, gracias, gracias. Vamos a mirar. Provi Aguilera, finalmente, muchísimas gracias por tan valiosa información. Feliz noches a todos. Feliz noches a todos. Un beso. Chao. Gracias, gracias, Daniel. Chao, gracias, amigos. Abrazo. Gracias. Chao, chao.